mujer cristiana defiende la deidad de Jesús ante un musulmán que es el suyo. Vamos a ver. Dice que Jesucristo, la paz sea con él, fue el mensajero de Dios. ¿Crees en eso? No, él es más grande que un mensajero. Él no es solo un mensajero. Eso es un insulto llamar así a mi Señor. Puedes señalar una sola declaración inequívoca de cualquier parte de la Biblia, una declaración inequívoca de cualquier parte de la Biblia donde Jesucristo, la paz sea con él mismo diga, yo soy Dios. Jesús es la palabra de Dios en la carne. Los musulmanes siempre han afirmado amar, honrar y creer en Jesús. De hecho, en el Islam, no puedes ser un musulmán a menos que creas en Jesús. El Islam es la única fe no cristiana que hace que creer en Jesús sea un artículo de fe. Ningún musulmán es musulmán si no cree en Jesucristo. La paz sea con él. Nosotros creemos. Ahora, la pregunta sería, ¿los musulmanes en qué clase de Jesús están creyendo? Ahora vemos una dama cristiana que defendió audazmente la verdadera identidad de Jesucristo delante de miles de musulmanes. Ahora les mostraré el video para que sepan cómo todo empezó. Mi pregunta es, te he escuchado hablar mucho sobre religión y hablaré de la Biblia porque de eso es que soy consciente. De que usted dice que habla de Jesús como un líder religioso, pero en lo que a mí respecta, Jesús no vino a introducir ninguna religión, ni es una religión ni líder religioso. Lo que Jesús introdujo en este mundo fue el reino de Dios. La segunda pregunta. Tal vez puedas elaborar qué religión es Dios. Porque, por lo que investigo, he llegado a comprender que Jesús es mi Señor y mi Salvador. No presentó a ninguno de ellos. Presentó el gobierno de los cielos. En otras palabras, quería colonizar la palabra de Dios con el poder celestial. Hay muchas controversias. La otra pregunta es... Por favor, plantee una pregunta, ya que publicaré 2 preguntas después de una respuesta. Una pregunta a la vez. La hermana tiene 2 preguntas, y creo que la hermana es cristiana. Ella dijo que yo dije que Jesús era un líder religioso. Nunca dije eso. Y nunca jamás dije que Jesús, la paz sea con él, como líder religioso. Siento que es un mensajero de Dios. Hay un mundo de diferencia entre mensajero de Dios y el líder religioso. Un mensajero de Dios es muy superior. Tienes muchos líderes religiosos en el mundo de hoy. Jesucristo, la paz sea con él, fue un mensajero de Dios. Y dijiste en tu pregunta que Él es tu Señor y tu Salvador. Primero déjame decirte, hermana, el Islam es la única fe no cristiana que hace que creer en Jesús sea un artículo de fe. Ningún musulmán es musulmán si no cree en Jesucristo. La paz sea con él. Nosotros creemos que Jesucristo, la paz sea con él, fue uno de los mensajeros más poderosos de Dios Todopoderoso. Creemos que Él es el Mesías que tradujo a Cristo. Creemos que nació milagrosamente sin ninguna intervención masculina, en el que muchos cristianos hoy en día no creían. Nosotros creemos que le dio vida a los muertos con el permiso de Dios. Creemos que sanó a los ciegos de nacimiento y a los leprosos con el permiso de Dios. Los musulmanes y los cristianos vamos juntos. Pero uno puede preguntarse entonces, ¿dónde está la despedida de la fe? La despedida de la fe es que la mayoría de los cristianos creen, incluyéndote a ti mismo. Llegamos a la pregunta uniforme de que Jesucristo, la paz sea con él, afirmó la divinidad, y la mayoría de los cristianos creen que Jesucristo es Dios. En el Evangelio de Juan, Jesús dio varias afirmaciones como, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy la vida y la resurrección. E incluso Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 10 y versículo 30, yo y el Padre somos uno, y eso nos hace saber de que su naturaleza es divina. Déjame te recuerdo, hermana, soy amigo de la religión comparada. He leído la Biblia. No hay ninguna declaración inequívoca en la Biblia completa donde Jesucristo, la paz sea con él, dice de sí mismo, yo soy Dios, o donde dijo, adórenme. Puedes señalar una sola declaración inequívoca de cualquier parte de la Biblia, una declaración inequívoca de cualquier parte de la Biblia donde Jesucristo, la paz sea con él, él mismo diga, yo soy Dios, o donde dice, adórenme. Y creo que estoy listo para aceptar el cristianismo hoy. Aquí está mi pregunta claramente. Hermana, no hay una sola declaración inequívoca, ni una sola declaración desigual donde Jesucristo, la paz sea con él mismo diga que yo soy Dios. Siempre me adorarán. Tengo una respuesta para eso, Señor. En el libro de Juan, la Biblia dice que en el principio era el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo se hizo carne. Lo que quiero que sepas... Un momento. No cumples mi desafío en absoluto. Tú nombras el libro y te daré referencias. Estás citando el Evangelio de Juan, capítulo número 1, versículo 1. La palabra se hizo carne en el versículo número 11, 12, 13. Estás citando solamente el libro, que te estoy dando un número de versos. Hermana, digno es la palabra pronunciada por Jesucristo, pero tu respuesta no es adecuada a mi desafío.
No hay ni una declaración, ni una sola declaración inequívoca de ninguna parte de la Biblia donde Jesucristo, la paz sea con Él mismo diga que Él mismo dice. Esto significa que debería estar en letra roja. Hay algo llamado en la Biblia en las letras rojas. Si usted es cristiano, puede ser consciente de que el rojo, la letra, significa que esas palabras son de Jesucristo. Pero en el libro de Juan, capítulo 1, en el verso 1 al 13, no está en rojo. La Biblia habla de la sabiduría que viene de lo alto en el libro de Santiago. Es obvio que el Dr. Zakir aborda este argumento desde la sabiduría humana y también filosofía religiosa, de lo cual él piensa que es probablemente más que la sabiduría bíblica y piadosa. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el discipulador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ahora, el Dr. Zakir, con toda su sabiduría humana y rechazando la divinidad de Cristo, un día tendrá que doblar su rodilla y confesar de que Jesucristo es el Señor. ¿Sabes griego, hermana? ¿Fue la Biblia revelada en inglés? ¿Fue la Biblia revelada en inglés, hermana? Sí, fue en griego. Griego y arameo. Entonces las palabras originales, ¿sabes cuál es su significado? Puedes ir a casa y buscar en Google. Tal vez me estoy desmoronando. Está bien, espere, sostenga lo suyo. Significa un Dios, persona piadosa. Significa que incluso, si estoy de acuerdo, dice que Jesucristo, la paz sea con Él, fue el mensajero de Dios. ¿Crees en eso? No, Él es más grande que un mensajero. Él no es solo un mensajero. Eso es un insulto, llamar así a mi Señor. Pido que hagamos algo para probar algo, Señor. Lo que citó usted estuvo mal. Luego pasamos a la siguiente pregunta. Lo que dijiste es que no es la palabra de Jesús, lo que significa que está engañando a la gente. Pensaste que no lo sabía, ¿correcto? No, no estoy aquí para demostrar conocimiento, Señor. Hago una pregunta de la Biblia. ¿Tú crees que la Biblia es la palabra de Dios, correcto? Sí. Yo no creo que sea la palabra de Dios, aunque tú crees que la Biblia es la palabra de Dios. Yo sé más de la Biblia que tú, ¿cierto? Una cosa es saber de la Biblia, otra cosa es tener la revelación de la Biblia. Porque, ¿sabes? Incluso cuando Jesús vino, las personas que no entendían quién era Él eran líderes religiosos y se perdieron. En 1 de Juan, capítulo 4, dice, Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Así que cualquiera que pueda negar su divinidad, cualquiera que pueda negar de que Jesucristo vino en carne, esos no son de Dios, esos son falsos. Quiero una declaración donde Jesucristo hable sobre sí mismo y diga, yo soy Dios, o incluso que diga, adórenme, y estoy listo para aceptar el cristianismo hoy. Es un desafío simple. Y no puedes demostrar un verso, y no puedes mostrar un verso de esto. Tengo una pregunta, Señor. ¿Puedes separarte de tu palabra? ¿Puedes separar al Dr. Zuckermike de su palabra? ¿Cómo que puede separarse? Si puedes separarte de tu palabra. ¿Pero qué diferencia o qué significa eso? Porque yo no puedo. ¿Ves que no lo entiendes? Jesús es la palabra de Dios en la carne. Pero la mente religiosa es demasiado grande para los 5 sentidos. Jesús es la palabra de Dios. Y Él mismo es Dios. La Biblia dice que Él dio el nombre que está sobre todo nombre. Cada mensajero recibe la palabra de Dios. Moisés era la palabra de Dios, Jesús era la palabra de Dios, Abraham era la palabra de Dios, profeta Mahoma es la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el problema en este momento? ¿Es la palabra de Dios? ¿Qué es tan diferente acerca de Jesús? Pero no puedes señalarme ni una sola declaración de tu Biblia donde Jesús dijo, yo soy Dios, o encima dice, adórenme. Responda esto, Señor. Desde el principio de la Biblia hasta el tiempo de Jesús, dime, ¿alguno de los mensajeros que tú llamas fue capaz de echar fuera demonios para sanar a los enfermos? Porque en el principio solo Dios tenía poder para hacer frente al diablo, desde la caída de la forma del hombre en el jardín del Edén. Pero estas cosas estaban escondidas para la salvación de los hombres. El apóstol Juan continúa diciendo en 1 de Juan capítulo 4 en el verso 4, Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Hay muchos que con su sabiduría humana quieren heredar a muchas personas. Pero la palabra dice, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Esta mujer cristiana defiende la deidad de nuestro amado Jesús, del que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y que este musulmán, como los musulmanes, no le dan la deidad que merece eso. Pero, amados hermanos, nosotros predicamos de ese Jesús nuestro Salvador,
Cristo viene pronto, hermano, y qué bueno que se levanten esos hombres y mujeres que prediquen el Evangelio. Muchos serán salvos por la locura de la predicación, amado hermano. Esta mujer fue valiente al enfrentarse, amado hermano, antes mucho, porque había muchos, cientos musulmanes ahí reunidos, y esta mujer se levantó predicando de Jesucristo que vive por los siglos de los siglos, amado hermano. Pero sabemos, amado hermano, que Él tiene el poder para hacer milagros, prodigios, y esta hermana se levantó con ahínco, con regocijo en su corazón, predicando de aquel que ama su alma. No, hermano, la sabiduría humana está haciendo mucho daño. Los musulmanes siguen esperando al Mesías, pero nuestro Jesucristo ya vino, murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día y prometió venir, amado hermano, para llevarse a sus santos, a sus hijos, gloria a Dios. Y viene, amado hermano, el que viene es nuestro amado Jesucristo. Ellos siguen esperando al Mesías como un soldado, pero nosotros sabemos que nuestro Jesús ya vino a salvar nuestras almas. Y te está hablando a ti, amado hermano, para que puedas aceptar a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Solamente en Él vas a encontrar la paz, la salvación. No te dejes engañar de muchas sabidurías humanas, muchas sabidurías huecas. Solamente conoce la verdad. La verdad está en la palabra de Dios para que seas libre. Gloria al Eterno. Hay muchas cosas que están engañando a la humanidad. Pero sabemos, amado hermano, que Jesucristo está ahí para darte vida y vida en abundancia.